¿Qué transita, gente? ¿Se acuerdan de Wall-E? Ese robotcito de nuestra infancia, el cual fue creado para limpiar el planeta Tierra desolado y cubierto de basura en el futuro. Tras años de soledad, encuentra a Eva, una robot enviada a buscar vida, y juntos descubren una planta, la cual podría ser la señal para que los humanos regresen a poblar la Tierra. Así que en este video nos pasaremos completamente el videojuego de Wall-E para la PlayStation 2. Y al final descubrirás por qué este juego era tan pero tan triste. Al principio nos deja escribir nuestro nombre como en las maquinitas, pero solo podemos poner 4 letras, así que pusimos Deta. Seguidamente nos da la opción de jugar en pantalla normal o panorámica. Primer juego que me deja escoger esto. Dependiendo de tu televisión está muy bien. La historia empieza mostrándonos una nave gigantesca que tiene mucho parecido a un barco, y en el cual se muestra un mundo post-apocalíptico lleno de Wall-Es. Y es aquí cuando presentan a nuestro amiguito, el cual parece que tiene vida, ya que se distrae con una cucarachita que ha sobrevivido a todo tipo de desastres. Se queda bien tontito viéndola y choca con todos en la fila, mientras los demás ni se inmutan, son unos robots normales. El juego a primera instancia nos enseña el tutorial, donde vemos que podemos agarrar basura del suelo y hacer cajitas comprimidas con nuestro cuerpito de robot. Para poder abrir las puertas necesitamos recolectar la cantidad total de las cápsulas azules que encontraremos por cada nivel, así que las romperemos aventándole las cajas de basura. Y también nos podemos hacer cubito para romper las cajas más fuertes. Todo el juego está lleno de rampas, donde parecemos Tony Hawk patinando para llegar a lugares más alejados. También podemos tirar rayos láser, que me saqué de onda cuando me lo enseñaron, ya que no recuerdo en la película a Wall-E tirando rayos láser, igualito el Homelander. Por lo que si agotamos nuestra barra de láser, tenemos unas máquinas donde jugamos al gachapón o bingo, para que nos suelten cargas de láser. Es como una máquina expendedora, así que estos láseres nos permiten romper las cajas rojas, y estas mismas nos sueltan más cargas. También nos explican que podemos activar plataformas aventando nuestras cajitas de basura, pero de repente ocurre lo inimaginable. Una tormenta de arena súper gigantesca se acerca hacia nosotros, así que Wall-E se caga de miedo y sale disparado para llegar de primero el culón a la casita donde se resguardan. Y tal parece que eso es un día normal en el planeta Tierra, por lo que empezó a pasar el tiempo y pasaron 700 años más con nuestra rutina de limpiador. Todo indica que somos los últimos robots en quedar en pie, ya que podemos ver a muchos tirados en el suelo y partes del mismo esparcidos por ahí. Me imagino que Wall-E se estuvo reparando con tantas piezas de él por el mundo, cuando de repente detectamos otra tormenta, y es aquí cuando obtenemos el control de nuestro amigo para salir huyendo, mientras la arena corre y destruye todo a su paso. Al tener un contrarreloj, necesitamos llegar a tiempo a nuestra casita, si no será demasiado tarde, pero por pura suerte llegamos sanos y salvos, donde encontramos una amiguita, la cucaracha amiga. Le damos un lugarcito para mimir y también nos acostamos. Los lugares donde solían estar sus amigos ahora sirven como estantes para lo que Wall-E recolecta, así que es un nuevo día maquilero y nos toca chambear. Romperemos 30 cubos que nos piden y encontramos una zona donde pega más duro el sol. Aquí podemos cargarnos, ya que tenemos paneles solares y somos eléctricos. Véanle la carita, parece que se mió. Está bien a gusto. Así que una vez con la pila cargada al 100, en una de esas me andaba asomando a ver qué había y me fui de paso. A la bestia, me caí pa' siempre. De la nada descubrí que podemos poner una rolita. No sé por qué me dio vibras de Navidad o algo así. También podemos usar la visión en primera persona para detectar objetos, y en este caso encontramos unos binoculares que eran más potentes que nuestros ojos y pudimos ver a lo lejos otro de nosotros moviendo la manita. Wall-E, no somos los últimos en el planeta, vamos tras él. A lo mejor es mujer y podemos repoblar el mundo, ¿no? Así que me puse a patinar como Tony Hawk un rato, ya que no sabía cómo pasar de aquí, pero resulta que debía destruir las cajas para quitarles el peso y que se levantara esta plataforma. Existen mini tornaditos que se forman en el mundo que nos impiden pasar, así que debemos de romper los cubos dentro con el rayo láser. Y la brincada de mi compa está bien rara, ya que no es un brinco, en sí es como un giro, que solo sirve cuando agarramos rampas con algo de velocidad para poder impulsarnos. Así que es obligatorio recolectar la cantidad exacta de los tubos azules si queremos abrir las puertas. Así que manos a la obra. Encontraremos puertas cerradas donde debemos de hackearla en cierto modo, como por ejemplo colocar los patrones que nos piden
memorizar los patrones y hasta encontrar los pares de colores, y al lograrlo se avienta el silbidito característico de la película. También hay unas cajitas explosivas que sirven para tumbar las puertas medio abiertas. Una vez logrando subir por un edificio, podremos apreciar la hermosa vista apocalíptica del planeta, y más hasta arriba debemos pasar por un camino lleno de escombros, a metros de altura, donde si hacemos una patinadita en falso nos caeremos, pero nosotros somos Terrenator, así que no las pela. Güey, me caí. Unas cuantas patinaditas más y logramos encontrar un objeto escondido. Escárvale, mi Wally, que era un telescopio y con premio. Traía un pinche cucarachón también. Este juego cuenta con físicas, ya que destruiremos materiales debajo de las rampas para que caigan, donde lograremos encontrar a nuestro compita, que resultó ser nomás un hojalata, ya que se desmadró en cuanto lo tocamos. Wally estaba bien agüitado y la cucaracha nos indica que algo está en el refrigerador, así que lo partimos en dos y encontramos una plantita, un espécimen vivo, la representación pura de la vida en matita. Así que no hay mejor lugar donde ponerla que en un zapato a la bestia, a huevo, para que se mantenga húmeda con olor a patas. Saliendo de nuestra cueva, el siguiente día aparecería un rayo láser de la nada, apuntando el suelo, así que investigaríamos de dónde proviene, por lo que lo seguiríamos, pero no era uno, eran un chingo, los cuales se juntaron y en donde apareció una nave espacial gigantesca. Esta empieza a dejar un huevito Kinder sorpresa, donde sale una robot blanquita. Esta se pone feliz porque la sacaron a pasear y Wally se enamora a primera vista. Así que decidimos seguirla por todo el astillero. Aquí antes era puro monte. No, mentira, aquí antes era un puerto donde fabricaban barcos y se ha convertido en un basurero con el pasar de los años. Así que seguimos a la robot misteriosa, pasando todos los obstáculos, activando puentes, plataformas y patinando como Rocket Power. Nos ponemos a espiarla como un robot viejito mañoso porque tenemos 700 años, pero de repente nos caemos con el carrito, a lo cual la robot se pone bien belicona y nos saca un pistolón. Así que la cucarachita nos defiende y le dice que todo está bien, que somos sus compas. Continuamos siguiendo a la robot por las plataformas más peligrosas y le hacemos un regalito como Picasso dibujándola en metal, y la dejamos maravillada con nuestra habilidad de recoger mierda del suelo y hacer la cajita. Procedemos a decirle nuestro nombre bien penosa. Y ella nos dice que se llama Eva. Pero en ese momento llega otra tormenta de arena, de esas que desmadran Wallys. Y es aquí cuando usamos a Eva, dirigiéndonos hacia el cuchitril de Wally mientras disparamos todos los obstáculos, los cuales nos impedirán pasar. Una vez llegando, la metemos adentro. ¿Qué? ¿Cómo que no? Y le enseñamos nuestra colección de cochinero que hemos recolectado con los años. ¡Ay, ya me desmadraste mi ganchito! Hasta focos prende como si fuera una máquina limitada de energía. Pero al momento de enseñarle nuestra plantita, Eva entra en modo descanso, por lo cual está programada para avisar de su descubrimiento. Así que se nos queda bien tiesa la Eva por días. Bien agüitados, ya ni podemos cagar a gusto. Vean, me salen las cajitas todas aguadas. Pero de repente, de la nada, vemos que la nave que trajo a Eva regresa y vamos en chinga a evitar que se la lleve, colgándonos de la nave y saliendo al espacio exterior, cosa que nunca habíamos hecho en toda nuestra robótica vida, a lo que Wally queda asombrado al ver todo a su alrededor. Tuvimos que destruir toda la basura espacial que se dirigía a nosotros con los rayos láser para estar a salvo. Y una vez dentro, vemos que tienen un chingo de huevos sorpresa, pero nosotros conocemos a la nuestra, ya que tiene el icono de la plantita en su pecho, mientras una maquinita de limpieza nos escanea y nos detecta que estamos todos mugrientos, pero no nos dejamos bañar, por lo que ahora debemos de seguir a Eva, que se la lleva una camilla robot de LIMS, así que esta zona es full plataformera Rocket Power. Y enfrente tenemos que pasar arriba de unos carritos haciéndonos modo caja, ya que tiene altura, porque si nos caemos nos detecta la patrulla robot. Nos subimos a la camilla y vamos destruyendo todos los robots que nos detectaron. Es aquí cuando vemos a los humanos por primera vez y descubrimos que están todos obesos. ¡No, Eva! ¡Te cortaron las patas los de LIMS! Así que le quieren sacar la plantita que tiene en su interior, por lo que le caemos encima al panzón, y es aquí cuando se nos revela que gracias a la planta ya pueden regresar al planeta Tierra los humanos, ya que ha sido limpiada por los Wallys y es habitable ya que puede albergar vida. Pero nos damos cuenta aquí que el robot que ayuda al capitán ha escondido la planta,
ya que por alguna razón no quiere que los humanos regresen. A lo mejor los quiere extinguir o algo, ya que no durarían más tiempo viviendo en la nave. Entonces se llevan a Eva y tenemos que ir en busca de ella. Este es el nivel más largo de todos, ya que debemos de recolectar todas las cápsulas azules en cada habitación. Y para ir accediendo una por una necesitamos despegar primero las otras, realizando ciertos puzzles, como mover los cuadros de energía que se encuentran bajo el suelo con los mini cuadritos morados, ya que generan una carga magnética y nos permiten abrir las puertas con su energía. Durante el transcurso, liberaremos a varios robotcitos que nos ayudarán a completar las habitaciones, tales como una aspiradora. A este le tenemos que llamar con nuestra cancioncita. Por fin nos servirá de algo la canción épica que tocamos. Nos seguirá el robotcito y nos dará cubitos de basura para poder lanzarlos a los botones. También rescataremos a Hans, un robot que rompe las cajas que están a su paso, las cuales son muy grandes y nosotros no podemos romper. Un amiguito que nos aluza en la oscuridad para poder ver, si no nos caemos a la bestia. Fib es un robotcito que ayuda a forzar las puertas sin necesidad que las hackeemos, ya que él solo tiene el código para abrirlas, y además un robot sombrilla que nos permite brincar arriba de ella para llegar a los lugares altos. Todos estos amiguitos seguirán nuestra rolita, pero en eso vemos que los robots malos han quitado las tarjetas de acceso al salón principal y cada una las pusieron bajo resguardo, así que la siguiente misión es conseguirlas. La primera la colocan en un vidrio con protección y no nomás eso, también le quitan el suelo, así que el paso 1 es reactivarlo. Durante el transcurso encontramos otro objeto secreto, el cual era un patito de hule. Le pusimos la rolita y bien contentos nos pusimos a bailar mientras él cantaba. Ahora activaremos el primer piso, pasaremos las demás habitaciones para activar la segunda parte del piso y cubrir completamente el agujero. Ahora nos queda quitar ese molesto vidrio. En ocasiones, los robots se pondrían bien pesados atacándonos, pero si nos hacíamos modo cajita, entonces se sacaban de onda y dejaban de pegarnos. Al quitar la protección de la tarjeta, saldrían todos los guardias que la protegían a atacarnos, así que nos vamos al solecito a cargar energías para partirle su Mauser. Como Superman tirándole rayo láser, unos cuantos cajazos en el hocico y conseguimos la primera tarjeta, por lo que nos aventamos nuestro bailecito del Fortnite. Ahora por la siguiente, en el cuarto de seguridad, el cual tiene una zona oscura donde vivían ratas robots. ¿Quién chingados hace robots de plagas? Así que para que nos dejen pasar, debemos llevar nuestro amiguito que nos da luz, ya que le tienen miedo a la luz y dejarían de golpearnos. Después, tratando de averiguar qué hacer con los cubitos magnéticos, al cabo de un rato de andar aventándolos por todos lados, vi que abajo estaban los que generan energía. Así que les di un camino magnético, el cual siguieron para que activara el sistema de arriba. Estas eran dos rampas que nos permitieron pasar hacia la otra habitación, donde habían muchos brazos robóticos, que al activar ciertos botones se moverían pudiéndolos utilizar como rampas por el nivel. También, una de las zonas que me gustó fue donde estaba el vacío, y teníamos que pasar por los vidrios que estaban en movimiento, y fácilmente pudieron haber hecho un nivel de este tipo, pero solo duró 2 segundos, ya que al otro lado estaría la siguiente tarjeta de acceso, pero estando protegida por un chingo de robots, los cuales nos aventarían cajas en la cabeza. Después de varios descontones que me pegaron y me dejaron mencito, logré limpiar a todos para aventarnos el bailecito y conseguir el tarjetón. Saldremos corriendo como Naruto y encontraremos a Eva, nuestro amorcito de nuevo, pero vemos que la están desarmando, así que tomamos su brazo y al querer salvarla disparamos sin querer hacia atrás, liberando muchos robots y a Eva. Ella se coloca el brazo y nos damos un besito bien eléctrico. En eso se nos aparecen de nuevo los guardias, pero Eva le mete un bazucazo y nosotros lo rematamos con un guantazo. Ahora llegó el momento de escapar, y para eso nos adentramos en las zonas recreativas de la nave, donde los humanos viven su día, limpiando a todos los malos por el camino. Este nivel contiene zonas de plataformas en 2D, en el que debemos de saltar hacia el otro extremo, como esos jueguitos antiguos, estos convirtiéndose en vehículos de carga distintos y en otros donde podemos caer al vacío, pero nos jala un brazo robótico si pasa esto. Por fin llegamos a la cápsula de escape con Eva,
y nos sentamos bien a gusto, pero ella rechaza irse con nosotros. Ella solo quiere salvarnos, así que llega otro robot con la planta, la cual va a mandar de regreso a la Tierra para destruir cualquier rastro de vida vegetal. Wally sale en chinga corriendo por ella y es mandado de regreso. Así que en la cápsula de Saiyajines somos interceptados por 1000 meteoritos y basura espacial. Pero gracias al señor Elon Musk, nuestra nave está equipada con rayos láser que nos permiten limpiar nuestro camino. Pero en una desesperación, Wally agarra el extintor y se avienta por la escotilla, sale volando por el espacio, así que ahora tomaremos el control de Eva para salvar al mencito, volando muy deprisa y rompiendo los obstáculos, así como las cajas, que si logramos romperlas todas las del nivel desbloquearemos algunos minijuegos. Este nivel me dio muchas vibras de Star Wars. Y cuando Wally estaba a punto de irse a la chingada, pudimos salvarlo. Mientras los humanos, viéndonos sentaditos en su silla del Cinépolis, que les da masaje, toda la nave ahora nos llama rebeldes y están en busca de nosotros. Y cualquier paso en falso llamaría la atención de todos. Y en una de esas, al tratar de huir nos detecta un cabroncito que nos empieza a perseguir. Así que le tuvimos que estar pegando rayos láser mientras nos perseguía, descomponiéndolo un rato, pero apareciendo en cada habitación de nuevo. Cuando logramos deshacernos de él, nos acercamos con Eva y de la nada nos empuja la tóxica. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Pero nos da un besito y nos deja bien eléctricos. Mientras tanto Eva le entrega al capitán de la nave la planta, pero el robot compañero de él se molesta y empiezan a atacarlo él y sus robotcitos. Pero como este cabrón no puede ni moverse de la silla, ordena a Eva que acabe con él, por lo que la incapacitan y vamos al rescate de ella, siendo detectados por el robotcito limpiador, el cual nos sigue, ya que dejamos mucha caca por el piso regada, porque estamos bien hediondos. Lanzaron a Eva hacia el basurero e iremos por ella por los ductos de la nave, encontrando así a Eva toda tiesa. Así que el robotcito se presenta con nosotros ya que quedó atorado y lo ayudamos, el cual se llama Mo. Llevamos a Eva como si la fuéramos a sacrificar con los dioses máquinas del Olimpo y nos damos cuenta que está dañada, por lo que debemos de repararla. El robotcito Mo nos empieza a ayudar a encontrar las piezas, las cuales son 20, que debemos de recolectar por todo el nivel, además de las cápsulas azules que nos permitirán abrir las puertas. Esta zona es el mero basurero de la nave, así que Wally se siente como en casa y cumple con todos los obstáculos donde abriremos una puertota con 4 candados gigantes. Pasaremos también por todas las plataformas mecánicas y al lograr encontrar las 20 piezas para reparar a Eva, se las ponemos y las soldamos, por lo que Eva se recupera y nos saca volando hacia arriba de la nave. Ahora Eva está bien encabronada y empieza a disparar a todos los robots, por lo que sigue otra persecución, pero ahora en las playas de la nave, donde se vienen unos puzzles bien largos, donde para lograr bajar el chorro de agua de las plataformas del medio y lograr reunirnos con Eva de nuevo. Al llegar justo al medio de todo, nos empezarán a atacar oleadas de robots, y aquí descubrí que puedo meterles cabezazos y se mueren de una, y todo el juego pegándole rayos láser batallando mucho. Eva y Wally trabajarían en equipo para destruir a todas las hojalatas en este campo de batalla, que parece una arena de Blade Blade. El capitán se revela e intenta detener a su asistente robot, pero este voltea la nave de lado haciendo que toda la gente salga volando, y es cuando Wally se pone en marcha mientras le empiezan a caer cosas de todo tipo, pero con nuestra habilidad pudiendo llegar al botón central donde Wally saca su mamadicidad y con sus bracitos de tenedor logra voltear toda la nave a la normalidad. Así que el capitán desactiva el robot y Wally quedó hecho chorro, por lo que Eva lo mira bien agüitada, pero al poner la planta en el escáner holográfico, la nave activa el viaje a la velocidad de la luz y todos son regresados a la Tierra, donde lo único que quedaba era la cucarachita, pero al pasar con Eva le cae una piedra y se muere. Eva está desesperada ya que Wally no responde y debemos de volar a toda velocidad hacia su casita. Una vez dentro encontraremos piezas de repuesto que Wally tenía para él mismo. Le hacemos un hoyo a su casita para que le entre el sol en vez de sacarlo para afuera. No mames, Eva, le madraste su hogar. Así que Wally se empieza a cargar como iPhone y se pone en modo chambeador, a darle duro para sacar pa' la papa. Así que sale de su modo automático y recuerda a Eva de nuevo. Wally. Los humanos caminan por primera vez en miles de años y empieza la misión de reforestar y repoblar el mundo. Así que concluye el juego con sus créditos. Pero esto no ha terminado,
ya que después sigue un epílogo donde tenemos misiones para ayudar a reforestar el planeta. Mucho más contenido para que pases más tiempo disfrutando del juego, ayudando a los humanos a impedir que los robots malvados que se quedaron estén robando las plantas, y también de ayudar a nuestros compitas a salvar a los robotcitos, ya que los malos los están secuestrando y debemos de limpiar todas las oleadas de estos. Así, muchas misiones siendo Wall-E el esclavo. Pónganse a hacer algo ustedes, humanos huevones. Y vivieron felices para siempre, y con Eva tuvieron 100 robotcitos. Fin. Le mando un saludo a estas personitas que siempre son las primeras en comentar los nuevos videos. Muchas gracias.